¿Qué tal? Buenas tardes a todas y a todos. Vamos a continuar con este diplomado. Hoy vamos a seguir viendo este tema de el control constitucional a nivel local en las entidades federativas por parte de los tribunales electorales, pues de las 32 entidades federativas del país. Recuerden que en cualquier momento pueden participar. Simplemente pueden abrir su micrófono, poner por ahí algún comentario en el chat y con todo gusto lo revisamos. Bueno, continuando con el día de ayer, pues ya vimos más o menos, ayer revisamos cómo es que se creó el Tribunal Electoral, el primero el TRIFE, luego el Tribunal Electoral incorporado al Poder Judicial de la Federación y luego, bueno, cómo empezó a ejercer control constitucional y al mismo tiempo, pues también control convencional este Tribunal Electoral. A su vez que también lo hace, como todas y todos sabemos, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ¿no? Al ejercer control constitucional vía las acciones de inconstitucionalidad. Y bueno, posteriormente a este tema, pues el Tribunal Electoral también empezó a atender estos temas de control constitucional y empezó a hacer interpretaciones ya después de lo que revisamos ayer de la reforma al artículo 99 de la Constitución en el 2007, empezó a hacer pues estas interpretaciones constitucionales ya con un sustento constitucional al decir la Constitución, pues que el Tribunal Electoral podía inaplicar normas cuando se estimaran inconstitucionales o inconvencionales. Y entonces, pues por ahí del 2010, 2011, 2012, el tribunal empezó a crear algunos conceptos que vienen de otras partes. Por ejemplo, este primer concepto que se empezó a platicar, ¿no? A plasmar en las sentencias del Tribunal Electoral fue pues el concepto de control de la constitucionalidad. Este concepto pues ya lo hemos analizado, pues quiere decir pues que debe haber autoridades en todos los países, como ya vimos en todas las naciones, que ejerzan control de la constitucionalidad. Al hablar de control de la constitucionalidad, pues también puede generarse una discusión, un debate. Si decimos control de la constitucionalidad, al mismo tiempo estamos diciendo que es una autoridad que también ejerce control de la convencionalidad, o son dos cosas distintas, ¿no? El control de la constitucionalidad y el control de la convencionalidad. Sin embargo, como vamos a estudiar posteriormente el artículo primero de la Constitución que se reformó en el 2011, pues control de la constitucionalidad en nuestro país al mismo tiempo quiere decir control de la convencionalidad, porque si una autoridad ejerce control constitucional, automáticamente, como lo dice el primero de la Constitución, tiene que ejercer control convencional. Entonces, bueno, el tribunal empezó a trabajar este concepto de control de la constitucionalidad y pues en pocas palabras quiere decir que el tribunal pues tiene que aplicar, o todos los tribunales en nuestro país tienen que proteger los principios, las normas, no las directrices que están en la Constitución. Es decir, deben ser tribunales que protejan las normas constitucionales. Eso es ejercer control de la constitucionalidad, pero si las normas constitucionales nos dicen también que hay que atender a lo que dicen diversos tratados internacionales, pues al ejercer control de la constitucionalidad también en automático los tribunales tienen que ejercer control de la convencionalidad. Entonces el concepto de control de la constitucionalidad, pues quiere decir que hay que proteger todas las normas que están en la Constitución, pero también hay que proteger las normas convencionales, los tratados internacionales, las convenciones obligatorias para México, pues hay que proteger todas esas normas relacionadas con derechos humanos que están en todos esos tratados internacionales. También el tribunal empezó a trabajar otro concepto por ahí del 2010, 2011, del bloque de la constitucionalidad. Este concepto del bloque de la constitucionalidad, pues quiere decir también, es un concepto que viene del derecho francés, que quiere decir que pues los tribunales, no solo los electorales, sino cualquier tribunal, pues tiene que, como ya vimos, ejercer control de la constitucionalidad, pero ejercer control de la constitucionalidad no quiere decir solamente
proteger las disposiciones que están en la Constitución y proteger las disposiciones o hacer valer las disposiciones que están en los tratados internacionales, sino bloque de la constitucionalidad quiere decir que hay que revisar qué dice la Constitución y proteger esas normas, y también revisar qué dicen los tratados internacionales y proteger esas normas. Pero dentro del bloque de la constitucionalidad también vienen las interpretaciones que han hecho los máximos tribunales de las normas constitucionales y de las normas convencionales. En pocas palabras, también hay que revisar entonces a la hora de resolver un asunto, pues qué dicen los criterios o los precedentes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, qué dicen los precedentes de la Sala Superior en caso de temas electorales y qué dicen también los precedentes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Hay que revisar todas esas interpretaciones y hay que revisar todos esos criterios. Eso quiere decir atender al bloque de la constitucionalidad. Entonces, por ejemplo, si nos llega a un tribunal un asunto y tenemos que resolver ese asunto, no solamente hay que analizar la Constitución y los tratados internacionales y qué dicen esas normas, también hay que analizar pues, la jurisprudencia de estos máximos tribunales o los precedentes que tengan relacionados estos máximos tribunales. Entonces hay que atender a todo el bloque, no solamente a lo que dice textualmente la Constitución, sino, insisto, cómo se ha interpretado la máxima norma en nuestro país por parte de los máximos tribunales. Y eso es lo obligatorio, ¿no? Atender al bloque de la constitucionalidad, pero como les dije ayer, pues muchas veces también, pues el tribunal electoral, por lo menos este tribunal electoral, pues también muchas veces revisa qué sucede en otras partes del mundo, aunque, por ejemplo, la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Justicia Europeo, pues no es obligatoria en México, no forma parte del bloque de la constitucionalidad en México, pero no perdemos nada revisando jurisprudencia de otros órganos internacionales como los tribunales europeos o tribunales constitucionales en algunos otros países del mundo, donde podemos advertir criterios que pueden ser importantes. Pero de entrada sí tenemos que revisar todo el bloque. Entonces no es nada sencillo cuando nos llega un asunto donde tenemos que ejercer control constitucional o control convencional, pues no es nada fácil resolver ese asunto porque hay que revisar qué dice la Constitución, qué dicen los tratados, cómo ha interpretado los tribunales esta Constitución y estos tratados internacionales y finalmente revisar si en un momento dado, pues esa norma que estamos analizando puede inaplicarse o por parte de la Suprema Corte puede declararse su invalidez porque es una norma contraria a la Constitución o contraria a tratados internacionales. Y de ahí nace el tercer concepto, que es el de parámetro de la regularidad constitucional. Esto quiere decir que pues todos los asuntos que se resuelvan por parte de los tribunales pues tienen que ir o resolverse conforme al bloque de la constitucionalidad, que no lo podemos dejar pasar. Para resolver un asunto debe estar en el parámetro de la regularidad constitucional, es decir, debe estar esa norma que estamos revisando, analizada ya quizá por los tribunales, o si no está analizada, la tendremos que analizar por primera vez, pero atendiendo a todo lo que marca el bloque de la constitucionalidad, Constitución, tratados internacionales y jurisprudencia de los máximos tribunales. Resolviendo con esos criterios y con esas normas, pues vamos a tener una resolución que esté dentro del parámetro de la regularidad constitucional. Si no revisamos precedentes, si no revisamos jurisprudencia de los máximos tribunales, entonces quizá podamos emitir un asunto que no se encuentre dentro del parámetro de la regularidad constitucional, de la constitucionalidad, ¿no? Por eso es muy importante, pues, atender y revisar todos los precedentes que tengamos relacionados con ese asunto en particular que se tenga, ¿no?, que resolver. Y bueno, después, trabajando esto, el Tribunal Electoral y también la Suprema Corte de Justicia de la Nación en nuestro país, pues el Poder Legislativo dijo, bueno, pues si ya lo está diciendo la Suprema Corte desde hace varios años y ya lo está diciendo el Tribunal Electoral desde hace varios años, pues vamos a tener que reformar la Constitución y incorporar
de una forma más clara, porque ya estaba, ahorita lo vamos a ver como ya estaba antes, pero vamos a tener que reformar la Constitución y ya dejarlo muy claro que se tiene que atender al control constitucional y también al control de la convencionalidad. Pero quizá pues se fue más allá el Poder Legislativo cuando reformó este primero de la Constitución en el 2011, porque, bueno, hicieron varias cosas cuando se reformó este primero de la Constitución, el Poder Constituyente Permanente. Dijeron, vamos a reformar la Constitución, vamos a reformar el artículo primero de la Constitución. Y lo primero que fueron fue agregar una palabra, un concepto, ¿no? Una definición que no estaba en la Constitución textualmente así, pero que ya la entendíamos antes de esta reforma al primero. Y fue la palabra derechos humanos. Si ustedes revisan la Constitución del 2010, pues no viene la palabra derechos humanos en la Constitución del 2010. Se agrega esta palabra de derechos humanos hasta el 2011, pero no era que la Constitución no protegía derechos humanos antes de esta reforma. Sí había protección de derechos humanos, pero el nombre era pues garantías individuales, por lo general. No se hablaba de derechos humanos. Entonces, en el 2011 lo quiso dejar muy claro el Poder Legislativo y dijo, vamos a agregar, ¿no? Textualmente la palabra derechos humanos en la Constitución para que ya no haya dudas de que debe haber protección a los derechos humanos de todas las personas, ¿no? Y entonces en el primero se reformó y se dijo, ¿no? O se señala, como está actualmente vigente esta norma, en los Estados Unidos mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en la Constitución, pero también reconocidos en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte. Es decir, si había duda cómo estaba resolviendo la Suprema Corte atendiendo a temas convencionales y cómo estaba resolviendo el Tribunal Electoral atendiendo a temas convencionales, pues ya lo agregó el Poder Legislativo en la Constitución para que no hubiera dudas. Entonces, vamos a proteger derechos humanos, dice el primero, reconocidos en la Constitución, pero también vamos a proteger derechos humanos reconocidos en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte. Entonces, lo que venía diciendo la Corte y lo que viene diciendo el Tribunal Electoral, pues se plasmó en el primero de la Constitución. Y también se dijo, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse. Es decir, vamos a buscar siempre proteger derechos humanos y no restringir los derechos humanos. Y luego también se señaló en este artículo otro párrafo muy importante donde se dice las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con la Constitución y con los tratados internacionales, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. Aquí viene otra directriz en este artículo primero de la Constitución, muy importante, donde nos dice el primero, ¿no? De la Constitución, hay que buscar siempre la protección más amplia de los derechos humanos, entre ellos, obviamente, de los derechos políticos. Entonces, bueno, en caso de que un tribunal tenga que hacer una interpretación sobre la protección o no de un derecho humano, tiene que buscar la interpretación favorable a la protección de ese derecho humano, entre ellos los derechos políticos. Porque si ven aquí también, el primero de la Constitución nos habla de derechos humanos, pero era un nuevo concepto en nuestra Constitución al hablar de derechos humanos, como ya lo dijimos, pero entonces no se definió claramente esta figura de los derechos humanos. Simplemente se incorporó en la Constitución la figura de derechos humanos, pero hay que definirla claramente, porque, pues si bien es cierto, se dice todos tenemos que proteger derechos humanos, pues en México, como ya lo vimos, en materia de derechos políticos, se tiene que hacer una protección especializada y hay una jurisdicción especializada para los derechos políticos. Entonces, de ahí que tenemos que definir muy bien los derechos humanos, porque, por ejemplo, si ustedes o yo se nos vulnera un derecho humano, pues a lo mejor si estamos en España vamos al tribunal,
como última instancia, vamos al Tribunal Constitucional Español y no tenemos la duda, porque bueno, el Tribunal Constitucional Español va a proteger nuestros derechos humanos. Y listo, no hay duda. O si estamos en Alemania, vamos al Tribunal Federal Constitucional Alemán y ese tribunal va a proteger nuestros derechos humanos y no hay ningún problema. Pero si estamos en México y decimos, ay, me vulneraron un derecho humano. Ah, muy bien, pero ¿a dónde vamos a ir? Por ejemplo, en última instancia, a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, o en México podemos ir al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Depende qué derecho humano me estén vulnerando. Entonces tenemos que definir, pues, cuáles derechos humanos va a proteger el Poder Judicial Federal y cuáles derechos humanos va a proteger de forma especializada el Tribunal Electoral. Entonces, de entrada, pues tenemos que definir cuáles son los derechos humanos, o los tribunales electorales, ¿no? En general. ¿Cuáles son los derechos humanos? Pues los derechos humanos son universales, inherentes a las personas, y en cualquier parte del mundo tenemos protección de nuestros derechos humanos. Son inherentes a la persona y son universales. Entonces, en cualquier parte del mundo nos van a proteger derechos humanos. Pero, ¿cuál es la diferencia entonces? Que es la segundo catálogo o el segundo nivel, derechos humanos y derechos fundamentales. ¿Cuál es su diferencia? También la tenemos que definir claramente. Derechos humanos, como vimos, son universales y tienen protección en todo el mundo. Derechos fundamentales ya no son universales. Los derechos fundamentales van a ser los que proteja el Estado mexicano, en este caso. Hay muchos derechos humanos, pero los derechos fundamentales van a ser los derechos humanos que proteja el sistema jurídico mexicano. ¿Dónde están esos derechos fundamentales que protege el sistema jurídico mexicano? Pues están en la Constitución y están en los tratados internacionales obligatorios para México. Esos derechos humanos que están en la Constitución y en los tratados internacionales obligatorios para México son los que podemos denominar como derechos fundamentales y son los que va a proteger nuestro país. Ya no son todos. Puede haber un derecho humano por allá en Asia que no tenga protección en México porque no tiene nada que ver con México. Pero los que están en México son derechos fundamentales que están en la Constitución, que están en los tratados internacionales obligatorios para México porque los suscribió y los ratificó el Senado. Y entonces esos son los que se tienen que proteger en el Estado mexicano. Los vamos a encontrar en la Constitución y en los tratados internacionales, como ya vimos. Y entonces por ahí, pues en la Constitución vamos a revisar qué derechos humanos hay, que entonces como están en la Constitución son derechos fundamentales y vamos a encontrar una serie de derechos humanos. Y luego vamos a encontrar que se dividen por ahí en la Constitución, habla de derechos civiles, de derechos sociales, y por ahí también la Constitución habla de derechos políticos. Si vamos al artículo 35 de la Constitución, se nos habla ahí de derechos políticos. Y entonces en el artículo 35 de la Constitución, pues encontramos una serie de derechos políticos que se tienen que proteger en México. Entonces son derechos humanos, después son derechos fundamentales porque están en la Constitución, y luego son derechos políticos porque están en un capítulo específico en nuestra Constitución que habla de derechos políticos. ¿Cuáles son? El votar, ser votado, afiliarse, asociarse, participar en procedimientos de revocación de mandato o participar también en consultas populares. Esos son los derechos políticos que marca nuestra Constitución. Entonces, de entrada, podemos pensar, bueno, esos derechos políticos los van a proteger los tribunales electorales. Y todos los demás derechos fundamentales los va a proteger el Poder Judicial Federal o el Poder Judicial local, etcétera, ¿no? La autoridad respectiva. Entonces podemos decir, bueno, en México tenemos dos instancias, la jurisdicción especializada, la jurisdicción electoral,
que protege derechos políticos especializada, pues esa jurisdicción especializada en protección de derechos políticos me va a proteger mis derechos políticos que están en el 35 de la Constitución, y a lo mejor esos mismos derechos políticos que están en el 35 de la Constitución también están en diversos tratados internacionales. Y esos son los que tiene que proteger la autoridad electoral. Todos los demás derechos fundamentales nos los va a proteger el Poder Judicial Federal y, en última instancia, quizá, la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y entonces ya en México decimos, bueno, está dividida en dos la protección, en dos tribunales constitucionales como última instancia, ya no hay ningún problema. Pero sí hay un problema. El tema es que los derechos políticos que van a proteger los tribunales electorales, ya sea los locales o el federal, no solamente son los que están en el 35 de la Constitución. De entrada podríamos pensar eso. Los políticos que están en el 35 de la Constitución los protegen los tribunales electorales. Todos los demás, que los proteja no el Poder Judicial Federal o el Poder Judicial local, los juzgados, ¿no? Los tribunales colegiados de circuito, etcétera. Pero porque, por ejemplo, si yo les pregunto, y si a mí me vulneran mi derecho de petición, o si a mí me vulneran mi derecho de libertad de expresión, o si a mí me vulneran mi derecho a la información, y estos derechos están relacionados con un proceso electoral, por ejemplo, yo soy candidato y estimo que se me está vulnerando mi libertad de expresión, o el derecho a la información, o mi derecho de petición, o cualquier otro derecho que no esté como político directamente señalado en la Constitución, porque la Constitución me dice que hay libertad de expresión, que hay derecho a la información, pero ya no está en el catálogo de derechos políticos. Ya está como un derecho fundamental para todas las personas. Entonces, imagínense, yo soy candidato, me vulneran mi libertad de expresión. Ah, pues es que no está en el catálogo del 35 de la Constitución. Entonces, ese te lo va a proteger un juzgado de distrito, por ejemplo, tu libertad de expresión. Pues no, porque si esa libertad de expresión está relacionada con la materia electoral, y pues claro que está relacionada porque soy candidato, entonces esa libertad de expresión en ese momento se convierte también en un derecho político, porque está relacionado con la materia político-electoral. Entonces, quien me va a proteger, en su caso, si se me vulnera ese derecho de libertad de expresión, va a ser también un tribunal electoral, no va a ser el Poder Judicial ordinario. Esto solo sucede en México, porque como les digo, en Europa, en Estados Unidos o en Canadá, los mismos tribunales van a proteger mi libertad de expresión, tenga relación con la materia política o no, va a ser el mismo tribunal, la misma autoridad. Pero en México no. Si la libertad de expresión está relacionada con la materia política, entonces lo va a proteger un tribunal electoral. Si esa libertad de expresión no está relacionada con la materia político-electoral, entonces me la va a proteger el Poder Judicial ordinario, ya sea local o federal. Entonces tengo que definirme muy bien en esos casos y tengo que advertir muy bien cuándo se trata de la vulneración de un derecho humano relacionado con la materia político-electoral y cuándo no, para saber a qué autoridad voy a acudir. Cuando cualquier derecho humano, así cualquier derecho humano, tenga relación con la materia político-electoral y estime que se me está vulnerando, me lo va a proteger un tribunal electoral. Aunque no esté ese derecho humano catalogado en la Constitución como un derecho político. Yo le voy a decir al tribunal electoral, al que sea, ¿sabes qué tribunal electoral? Este derecho humano tiene relación con la materia político-electoral por esto y esto y esto, por lo tanto, la autoridad competente eres tú. Cuando no sea un derecho político, pues entonces sí me voy a tener que ir al Poder Judicial ordinario a que me proteja la vulneración de ese derecho humano. Pero tengo que tener ahí mucho cuidado y ser muy preciso, porque si no, pues a lo mejor el juzgado de distrito me desecha la demanda, o a lo mejor el tribunal electoral respectivo me desecha la demanda porque me dice, sabes que este no es un asunto político electoral.
O a lo mejor el juzgado de distrito me dice, oye, ese es un asunto político electoral, entonces los competentes son los tribunales electorales, no soy yo, Poder Judicial Federal. Ese es el problema que tenemos en México, pero de que hay protección de todos los derechos humanos, hay protección, como lo dice el primero de la Constitución. Ahora, aquí muchos dicen, se pasó aquí el poder legislativo, se le fue, porque dice, ¿quiénes tienen que proteger derechos humanos? Y dice, todas las autoridades. Desde mi punto de vista, no se le fue, está muy bien redactado ese artículo y está bien que diga todas las autoridades deben de proteger derechos humanos. Porque luego una autoridad administrativa puede decir, pues que se vaya al tribunal y que el tribunal proteja su derecho político o que el tribunal proteja su derecho humano, su derecho civil, su derecho fundamental, el que sea. Pero la Constitución dice todas las autoridades. Al decir la Constitución todas las autoridades, entonces cualquier autoridad está obligada. Claro, dice también después, y esto no se nos puede pasar, dice, todas las autoridades deben de proteger derechos humanos en el ámbito de sus competencias. Y eso es muy importante porque pues cada autoridad tiene diversas competencias. Entonces, la pregunta que se hace comúnmente es, ¿los institutos pueden inaplicar normas cuando se estimen inconstitucionales para proteger un derecho humano? Pues no directamente, porque es en el ámbito de sus competencias, como dice la Constitución. Entonces, si yo soy instituto estatal electoral de cualquier entidad federativa, pues a mí no me da atribuciones la legislación directamente para inaplicar una norma por inconstitucional, por ejemplo. Esas son atribuciones para los tribunales, pero no para las. El INE puede inaplicar una norma cuando se estime inconstitucional. Pero como yo INE o yo instituto tengo que proteger derechos, entonces, ¿qué voy a hacer si advierto una norma inconstitucional? Pues tengo que atender a criterios del Tribunal Electoral, en este caso, por ejemplo, ya sea local o ya sea federal. Y entonces yo como instituto tengo que decir, ¿sabes qué? Pues yo voy a aplicar este criterio del Tribunal Electoral. No lo estoy haciendo yo directamente. Estoy aplicando esta jurisprudencia o este precedente o este criterio que me obliga del Tribunal Electoral. Y así de alguna forma, buscando precedentes o criterios de los tribunales, los institutos también están obligados a proteger derechos humanos y no dejar que ese tema se vaya al tribunal. Si ya hay precedentes, pues le digo, yo como autoridad administrativa, pues aplico tal jurisprudencia que emitió, por ejemplo, la Sala Superior. Y no lo estoy diciendo yo directamente, instituto, sino lo está diciendo la Sala Superior en esta jurisprudencia, pero me obliga y voy a atender a lo que dice esa jurisprudencia. Y si esa jurisprudencia está protegiendo un derecho humano, un derecho político, pues atiendo a lo que dice esa jurisprudencia. Entonces sí hay que ver, como dice muy bien la Constitución, cuál es el ámbito de mi competencia. Actualmente en el sistema jurídico mexicano, pues las autoridades administrativas no pueden ni declarar la invalidez de una norma por inconstitucional, ni declarar la inaplicación de una norma por inconstitucional. Eso no le corresponde a las autoridades administrativas, eso le corresponde a las autoridades jurisdiccionales. Pero sí, una autoridad administrativa puede aplicar, pues obviamente, jurisprudencia o precedentes de los tribunales electorales con la finalidad o el objetivo de proteger un derecho humano. Ya habrá que ver cuál es el caso ahí concreto, pero siempre como autoridad administrativa también tengo que buscar la interpretación o precedente o la jurisprudencia que proteja ese derecho humano. Y muchas veces la ley no nos va a alcanzar. Eso pasa comúnmente con los institutos y con el INE. La ley no les alcanza para proteger un derecho político. Cuando la ley no lo marca o la ley no me alcanza para proteger un derecho político y soy autoridad administrativa, pues viene la segunda parte que debe de hacer una autoridad administrativa, que es, pues, como muchas veces lo dicen los propios tribunales electorales a la autoridad administrativa, pues tienes que crear lineamientos, acuerdos, reglamentos para
cubrir alguna posible omisión legislativa y que esa omisión legislativa de alguna forma esté afectando derechos políticos. Entonces, fíjense, la primera autoridad que se enfrenta a estos problemas, pues es la autoridad administrativa, que va a tener que crear reglamentos, lineamientos o acuerdos con la finalidad de proteger un derecho humano que quizá la legislación no lo esté protegiendo. Entonces, los primeros que se enfrentan a este tema de protección y de ejercer de alguna forma un control constitucional, y si la Constitución me dice tienes que proteger este derecho humano, pero la ley no me dice nada, pues entonces lo que tienen que hacer las autoridades administrativas es crear este tipo de figuras como lineamientos, acuerdos, reglamentos. Como está sucediendo actualmente, no es algo nuevo y sucede constantemente por parte de las autoridades administrativas. ¿Qué está haciendo el INE en este momento? Pues está creando lineamientos para todos estos temas de que se están adelantando las elecciones, se están adelantando las campañas o las precampañas, o no sabemos cómo se llaman específicamente todos estos actos que están realizando una serie de personas de los partidos políticos que ellos dicen que no son ni precandidatos ni candidatos, pero están haciendo una serie de asambleas, por ejemplo. ¿Qué nos dice la ley sobre estos temas? Pues realmente la ley no dice nada, que la ley dice, pues las precampañas y las campañas empiezan por ahí de noviembre. Eso es lo que dice la ley. Pero bueno, hacen sus acuerdos los partidos políticos, crean una figura que se llama asambleas y van a realizar asambleas para luego, ¿no? Algún partido dice, pues vamos a tener un coordinador posteriormente a estas asambleas. Todo eso no está regulado en la ley. Pues a quién le toca regularlo, porque hay que proteger una serie de derechos políticos, como por ejemplo la libertad de expresión y el derecho a la información de todas estas personas. Son derechos humanos que todas las autoridades tienen que proteger. Entonces el INE no puede decir, pues a ver qué dice el tribunal, ¿no? El INE dice, pues están dando estos acontecimientos, están firmando estos acuerdos, los partidos políticos. No nos dice nada específicamente la ley de qué sucede si se organizan asambleas, por ejemplo, para nombrar un coordinador o lo que sea, o una coordinadora. Pues, ¿qué hace el INE para proteger, por ejemplo, estos derechos políticos como son la libertad de expresión, el derecho a la información o algunos otros derechos políticos? ¿Qué hace el INE? Dictar reglamentos, dictar lineamientos. Como hace poco ya lo vieron, pues ya el INE pues no ha dictado diversos lineamientos para todos estos procesos que se están dando por parte de los partidos políticos. Porque no solamente es, ay, se están adelantando, ¿no? Hay que sancionarlos. No es así de sencillo, que se están adelantando, hay que sancionarlos, porque hay diversos derechos políticos que se tienen que proteger, que están en la Constitución y están en los tratados internacionales, como la libertad de expresión. Oye, pero que la ley dice que hasta que empiece el proceso electoral, etcétera. Pues sí, eso dice la ley, pero la Constitución y los tratados internacionales hablan de libertad de expresión y hablan del derecho a la información. Oye, pero ¿qué dicen? No, pues es que no está contemplado, ¿no? En México, por ejemplo, elecciones primarias. No está contemplado ni en la Constitución ni en la ley que haya elecciones primarias. Y eso se parece a elecciones primarias. Sí, a lo mejor no está contemplado en la Constitución, pero la Constitución dice hay que proteger derechos humanos. Tienes todas las autoridades. En caso de duda, ¿qué hay que hacer? Hacer la protección más amplia, atender a estos principios, sobre todo el de progresividad. Busca la interpretación favorable a proteger derechos humanos. ¿Cuál es la interpretación favorable para proteger derechos humanos? ¿Qué derechos humanos en este supuesto que estamos señalando? Libertad de expresión y derecho a la información. Pues no es tan fácil decir, oye, te voy a sancionar porque son actos anticipados de campaña, porque esa persona nos va a decir, oye, la libertad de expresión que protege la Constitución y que protege los tratados internacionales y que el primero dice hay que ser progresivos, hay que buscar la interpretación más amplia, me la vas a restringir así nada más.
Entonces, bueno, ¿qué hace el INE? Pues el INE emita una serie de lineamientos y dicen, bueno, van a realizar sus asambleas, pero con estos lineamientos y con estas condiciones, y sobre todo protegiendo mucho este tema de los recursos que se utilicen para ese tipo de procedimientos y para ese tipo de asambleas, de dónde salen los recursos, y hay que fiscalizar esos recursos. Pero vean cómo la primera autoridad que atendió este tema de protección de derechos políticos fue la autoridad administrativa. Son los primeros que se enfrentan. Y si no nos dice nada la ley, pues hay que crear lineamientos. Y esos lineamientos obviamente los tienen que cumplir pues las partes, ¿no? Los que participan en esos procesos y en esos acuerdos que han realizado los partidos políticos. Ya después viene la segunda parte. Entran en acción los tribunales electorales, por ejemplo, en este caso, pues para revisar si esos lineamientos son conformes a la Constitución y luego revisar si esos lineamientos se cumplen por parte de los partidos políticos o de todas estas personas que están participando en estos procedimientos. Y como sucede así a nivel federal, que primero el INE dicta lineamientos y luego esos lineamientos los revisa el tribunal, pues también a nivel local, los institutos en un momento dado puede ser que tengan que dictar lineamientos y luego los tribunales electorales revisar esos lineamientos. Pero ojo, siempre pensando en la protección de los derechos políticos de las personas, sean candidatos, precandidatos o ciudadanos nada más o ciudadanas, pues la Constitución nos dice, el primero, tienes que proteger los derechos humanos, en este caso, los derechos políticos de todas las personas. Entonces vean cómo no son casos nada sencillos, vean cómo para aplicar el control constitucional y convencional, pues no son temas nada sencillos y hay que estar muy pendientes, pues qué van diciendo las autoridades tanto el INE como el Tribunal Electoral en estos casos, y luego si suceden algunos casos similares a nivel local, pues qué van diciendo los institutos en las entidades federativas y qué están diciendo también los tribunales electorales en las entidades federativas. Pero son varios temas los que se tienen que revisar, ¿no? Protección de derechos políticos y también que se cumplan principios constitucionales como equidad en la contienda o neutralidad por parte de los servidores públicos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces hay que revisar todo el sistema jurídico y nos vamos a enfrentar muchas veces en estos casos al principio de equidad en la contienda frente a la protección de derechos políticos como libertad de expresión y el derecho a la información. Y entonces es ahí cuando tienen que ponderar todas las autoridades para resolver este caso en concreto. ¿Qué hago? ¿Protejo la libertad de expresión de esta persona o protejo el principio de equidad en la contienda que marca también la Constitución? Y no son casos nada sencillos, pero pues así nos dice el primero de la Constitución, ¿no? Que inclusive es un artículo que han revisado muchos otros países en el mundo, porque pues sí tiene un texto muy interesante, muy importante, y lo más interesante del texto de este primero constitucional nos dice todas las autoridades tienen que proteger derechos humanos, ¿no? De todas las personas. Y deben de cumplir con estos principios, como ya vimos, de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y sobre todo el de progresividad. Hay que ser progresivos y siempre buscar la máxima protección de los derechos humanos, en este caso de los derechos políticos de todas las personas, ¿no? Pero vean, esto ya estaba antes. Lo que pasa es que no estaba tan claro como lo dejó el primero de la Constitución. Sobre todo lo importante del primero de la Constitución es que ya se habla claramente de derechos humanos y se dice claramente que todas las autoridades tienen que proteger derechos humanos. Pero el 133 ya lo había señalado antes y aquí también viene este tema muy interesante con lo local, porque muchas veces en lo local, en las entidades federativas, pues muchas veces podemos pensar, no, pues que lo resuelva la sala superior, ¿no? O muchas veces también podemos decir, no, pues es que yo no tengo esas atribuciones. Entonces, esto que lo resuelva la sala superior, porque yo, tribunal electoral local, no tengo esas atribuciones.
Mi Constitución no dice eso, ¿no? En mi estado. Pero vean lo que dice el 133. Esta Constitución, las leyes del Congreso que emanen de ella y todos los tratados que estén de acuerdo con la Constitución, celebrados por el presidente de la República y aprobados por el Senado, serán la ley suprema de toda la Unión. Es decir, la Constitución y los tratados internacionales, como dice el primero, también dice el 133, serán la ley suprema de toda la Unión. Entonces nos dice lo mismo el 133. Hay que atender a lo que dice la Constitución y a lo que dicen los tratados internacionales. Pero después el 133 también nos dice un párrafo muy importante, nos dice qué tenemos que hacer las juezas y los jueces en las entidades federativas. Y ahí viene lo importante, porque nos dice, las juezas y los jueces, bueno, aquí solamente se dice, los jueces de cada entidad federativa se arreglarán a la Constitución y a los tratados internacionales. Es decir, deben de atender la Constitución Federal y los tratados internacionales. Y es muy claro el 133 porque dice, a pesar de las disposiciones en contrario que pueda haber en la Constitución y en las leyes de mi entidad federativa. O sea, nos dice, si tú eres juez en una entidad federativa o jueza, debes de atender a lo que dice la Constitución Federal, independientemente de que la Constitución de tu estado tenga una disposición contraria. Entonces, pues si yo veo que mi Constitución estatal tiene una disposición contraria a la Constitución Federal o a los tratados internacionales, yo tengo que aplicar la Constitución Federal y los tratados internacionales. Independientemente que, por ejemplo, la Constitución de Colima señale otra cosa distinta. Y entonces vean, a lo mejor la Constitución de Colima dice, tú, Tribunal Electoral, tienes estas atribuciones nada más. Y yo digo, bueno, pues nada más tengo estas atribuciones. Pero el primero dice, todas las autoridades deben de proteger derechos humanos de la Constitución Federal. Entonces yo tengo que atender a lo que dice la Constitución Federal y al decir la Constitución Federal, todas las autoridades, me obliga a la Constitución a mí como tribunal local. Aunque mi Constitución en mi estado diga que no tenga esas atribuciones. Y me refiero, por ejemplo, ya para ser concretos, a yo, tribunal electoral local, puedo inaplicar una norma por inconstitucional o no puedo. A lo mejor yo digo, oye, ya revisé mi Constitución, ya revisé mi ley aquí en Colima, y ¿sabes qué? No dice que puedo inaplicar una norma por inconstitucional. Pero ¿qué dice la Constitución? En el primero, tienes que proteger derechos humanos. Tú, todas las autoridades, entre ellas tu tribunal. Si eres un tribunal electoral en un estado y adviertes que hay una norma en tu estado que es contraria a la Constitución y que está afectando la protección de un derecho político, pues tendrías entonces, haciendo una interpretación constitucional, que inaplicar esa norma, porque es inconstitucional y está afectando el derecho político de una persona que está en la Constitución. O sea, no atender textualmente a lo que dice mi Constitución local, sino atender a lo que dice la Constitución Federal y lo que dice el primero de la Constitución Federal, que tengo que proteger derechos humanos en los ámbitos de mi competencia. Es decir, yo como tribunal electoral local puedo aplicar una norma, si soy de Colima, tribunal de Colima, puedo aplicar una norma de Colima, porque la Constitución en el primero me dice en el ámbito de mi competencia. Tampoco siendo Tribunal Electoral de Colima podrían aplicar una norma de Sonora, por ejemplo. Pues no, no es en el ámbito de tu competencia. Pero si eres Tribunal Electoral de Colima, sí tendrías que inaplicar una norma por inconstitucional, una norma de Colima. Sí, Raúl, buenas tardes, adelante, te escuchamos. Buenas tardes, profesor. Saludos, compañeras, compañeros. A mí me llama mucho la atención que nuestra Constitución de la Ciudad de México establece como requisito para poder ser jefe o jefa de gobierno no haber sido sentenciado por delito doloso. En el caso de la presidencia de nuestra federación, eso no está contemplado. ¿Este requisito local podría ser invalidado?
Esa es mi pregunta, profesor. Sí, así es, Raúl. En un momento dado, si llegara ese caso, se podría declarar su invalidez, pero hay que ver, ¿no? Porque hasta ahorita, si ya hay una sentencia definitiva del delito doloso, hasta ahorita lo que han dicho los tribunales es, si hay sentencia definitiva, pues sí pierdes tu derecho, ¿no? A registrarte como a esa candidatura. Si todavía no hay una sentencia definitiva y se trata de un delito doloso, pero no hay una sentencia definitiva, pues ya ha dicho el tribunal, ¿no? Mientras no se tenga una sentencia definitiva, habrá que atender a dos supuestos, ¿no? Presunción de inocencia y debido proceso. Pero fíjate, sería muy interesante que llegara un asunto a algún tribunal electoral donde ya hay una sentencia definitiva y a lo mejor el delito no es grave, a ver cómo se podría pronunciar en un momento dado algún tribunal, porque ya hay sentencia definitiva, oye, pero sabes que el delito no es grave, aquí se dice delito doloso, habrá que definir también qué entendemos por un delito doloso, hasta dónde llegó, ¿no, Raúl? Pero pues hasta ahorita lo que tenemos por parte de la sala superior, que es el precedente que se tiene que atender, es que si no hay una sentencia definitiva, sí puede registrarse, ¿no, Raúl? Pero son casos estos muy interesantes, el que tú señalas, y hay que ver esas disposiciones. Ahora, lo importante aquí, que señala Raúl también muy bien, es quién puede hacer eso, quién puede revisar ese tema, quién podría pronunciarse sobre la inaplicación o no de una norma local. Y aquí ya lo dijo el tribunal, lo puede hacer desde el Tribunal Electoral de la Ciudad de México. No habría que ir al Tribunal Federal, no habría que ir a la sala regional, ni habría que ir a la sala superior. Aquí nos dice el Tribunal Electoral que lo puede hacer directamente, ¿no? Un tribunal electoral local. Claro, como dice la ley, obviamente, en el ámbito de su competencia. Y como dice Raúl, pues si lo dice el Código de la Ciudad de México, pues es una norma que pueden aplicar el Tribunal Electoral de la Ciudad de México. En un caso, habrá que estudiarlo y analizarlo a fondo, ¿no, Raúl? Pero muchas gracias por tu participación. Vean, esta es la tesis, ya es del 2014, ¿no? Hay que analizarla a fondo, pero se las dejo ahí en esta lámina, porque ahí lo dijo claramente en esta tesis la sala superior, porque siempre había esa duda. Y en esta tesis, no, 4/2014, dice la sala superior, órganos jurisdiccionales electorales locales, o sea, tribunales electorales en las entidades federativas. Pueden inaplicar normas jurídicas estatales contrarias a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y a los tratados internacionales. Aquí ya directamente nos está diciendo la sala superior, ¿sabes qué? Si eres tribunal electoral local, en un momento dado puedes inaplicar una norma cuando sea contraria a la Constitución y cuando sea contraria a tratados internacionales. No hay que ir al federal, porque así se pensaba, no, pues si hay que inaplicar la norma, que la inaplique el Tribunal Federal. Ya que les dice el Tribunal Federal, o sea, la sala superior les dice a los locales, no, se puede hacer desde la instancia local. Y vean cuál es el fundamento jurídico, artículo 1 y 133 de la Constitución. El primero y el 133 dicen todas las autoridades. Entonces dice aquí la tesis de la interpretación sistemática de los artículos 1 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como de las tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que hablan sistema de control constitucional en el orden jurídico mexicano y pasos para seguir el control de constitucionalidad y convencionalidad ex oficio en materia de derechos humanos, se advierte que todas las autoridades jurisdiccionales del país, todas, pueden realizar control de constitucionalidad y convencionalidad de las normas jurídicas. Vean, todos los tribunales, aquí se abre completamente la tesis y dice todos los tribunales para garantizar el ejercicio pleno de los derechos humanos. En consecuencia, los tribunales electorales locales tienen facultades para analizar las normas jurídicas estatales, claras. Claro, cada tribunal la de su estado, contrarias con lo dispuesto a la Constitución o a los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte. Y después de realizar un ejercicio de interpretación conforme, en su caso, inaplicarlas en un caso concreto
cuando sean contrarias a la norma fundamental, toda vez que se encuentran con atribuciones para restituir el orden jurídico vulnerado mediante el dictado de una sentencia. Entonces, de alguna forma queda ahí muy claro que lo tienen que hacer desde los tribunales electorales. Pero vean también esta tesis que es lo importante, dice, todas las autoridades jurisdiccionales. ¿A qué se refiere la tesis al decir todas las autoridades jurisdiccionales? Que no le está abriendo la puerta a las administrativas, a los institutos. Los institutos, entonces, hasta la fecha, los institutos estatales electorales no pueden inaplicar una norma por inconstitucional. Pero los tribunales electorales en las entidades federativas sí pueden inaplicar una norma de su estado, obviamente, o de la Ciudad de México, contraria a la Constitución. Ahora que, como muy bien lo mencionó Raúl, habrá que ver si esa norma que señala Raúl, pues es contraria a la Constitución o no es contraria a la Constitución, si se está afectando el derecho político de una persona o no. Pero primero que se tiene que pronunciar es el Tribunal Electoral de esa entidad federativa y quizá ya en un segundo paso será el Tribunal del Poder Judicial de la Federación quien podría en su caso revisar esa sentencia, ¿no? Y dictar el último criterio que sería el obligatorio. Pero ya desde 2014, pues atendiendo al primero de la Constitución, como les decía anteriormente, pues el tribunal le abrió la puerta a los tribunales y les dijo, ¿saben qué tribunales en entidades federativas? Ustedes también pueden en un momento dado inaplicar una norma cuando se estime inconstitucional, aunque su constitución no lo diga directamente como atribución o facultad de ese tribunal. Aunque no se diga directamente, se tiene que interpretar el primero de la Constitución, el 133 de la Constitución, y con base en esas interpretaciones, pues sin aplicar una norma cuando ésta se estime inconstitucional. Y luego otro tema también muy importante, este asunto también fue muy relevante en su momento y no se les pase este asunto de la Sala Superior, este juicio para la protección de los derechos políticos electorales de la ciudadanía 1191, es decir, diagonal 2016. Porque aquí se dice que cuando se declara por parte del Tribunal Electoral la inaplicación de una norma, por ejemplo, llega una persona y dice, me está afectando esta norma, entonces te solicito, tribunal, que me la inapliques. Acuérdense lo que platicamos, se inaplica al caso concreto, nada más esa persona, la que fue al tribunal y dijo, inaplícame esta norma por inconstitucional. Entonces se inaplica al caso concreto. Y ayer platicamos que deberían aplicarse para todas las personas, porque si el tribunal ya advirtió que la norma es inconstitucional, pues como solamente a esa persona que fue al tribunal y la norma sigue vigente para todos los que no fueron al tribunal. Sin embargo, así dice la ley, pero esta tesis es muy importante del tribunal, porque dice, bueno, yo voy a declarar la inconstitucionalidad de esa norma al caso concreto, pero tiene diferentes efectos. Y nos dice aquí la tesis, ¿no? Declaración de inconstitucionalidad o inconvencionalidad de normas electorales, requisitos para que produzca efectos para los que no intervinieron en el proceso. Es decir, esa inconstitucionalidad de esa norma, esa inaplicación de esa norma puede también tener efectos para otras personas y no solamente para las que fueron al tribunal. Y nos dice la tesis, los efectos de la declaración de inconstitucionalidad o inconvencionalidad de una norma en materia electoral no necesariamente se limitan a las partes que intervinieron en el proceso judicial respectivo, no, en función de las personas sobre las cuales trascienden sus efectos, es decir, puede tener otros efectos, puede tener efectos generales en un momento dado, atendiendo al grado de las personas sobre las cuales trascienden sus efectos y la vinculación respecto de las partes del proceso. A lo mejor hay otras partes en la misma situación. Y entonces esa inaplicación de esa norma va a trascender para esas personas que estén en la misma situación. Y dice la tesis, existen determinados casos en que los efectos trascienden a la esfera de derechos de una persona o un grupo de personas
que no habiendo sido parte formal del procedimiento, se encuentran en una misma situación jurídica. Entonces aquí nos está diciendo la Sala Superior, yo inaplico la norma al caso concreto, pero todas las personas que se encuentran en la misma situación jurídica, pues también no va a aplicar la norma para ellos. ¿No? Y dice, las que se encuentran en la misma situación jurídica, pues también va a tener efectos la inaplicación de esa norma para para esas personas y fáctica y respecto al derecho generador de la vulneración alegada, a fin de garantizar los principios de igualdad de oportunidades y certeza en el proceso electoral. De alguna forma está abriendo aquí la Sala Superior efectos generales para personas que se encuentran en la misma situación jurídica. Ojo, es una tesis, ni siquiera es jurisprudencia. Por ahí va el criterio, habrá que esperar nuevos casos, pero de alguna forma aquí le está diciendo a la Sala Superior del Poder Legislativo, oye, lo que tienes que hacer es reformar la Constitución y que yo como tribunal pueda inaplicar una norma para efectos generales. Porque si ya vi que la norma es inconstitucional, o ya vi que la norma es inconvencional, pues como que solamente se la voy a inaplicar a la persona que vino al tribunal y para todos los demás sigue vigente. Entonces, ¿dónde está la equidad en la contienda? No, en realidad yo tribunal tendría que declarar la inaplicación de esa norma para efectos generales. Entonces, aquí lo idóneo es que se reforme la Constitución y se diga el Tribunal Electoral puede inaplicar normas al caso concreto. Ahora se diga el Tribunal Electoral puede inaplicar normas para efectos generales. Independientemente de quién fue al tribunal, pues podemos decir esta norma es inconstitucional y se aplica para todos los que participan en el proceso electoral. Todavía no lo tenemos así. Este es solamente, ¿no? Alguna luz que está dando la Sala Superior en el 2016 diciendo, ¿saben qué? Debería ser para efectos generales, porque pues yo ya vi que la norma es inconstitucional. Pues como que nada más el que vino y los demás. Va a seguir aplicando una norma inconstitucional a todos los demás. Pero bueno, necesitamos una reforma ahí constitucional y una reforma convencional. Y esto mismo aplicaría para los tribunales electorales locales cuando apliquen una norma por inconstitucional que no solamente debería de ser al caso concreto, debería ser para efectos generales. Tenemos este primer supuesto que está en esta tesis del 2016, pero habrá que ver posteriormente qué se dice, ¿no? Para ello deberán cumplirse, y dice, ¿no? La propia tesis, deberán cumplirse los siguientes requisitos: que se trate de personas en la misma situación jurídica, que exista identidad de los derechos fundamentales vulnerados o que puedan verse afectados con motivo de la aplicación de una norma declarada contraria a la Constitución ya por el tribunal, que exista una circunstancia fáctica similar respecto del hecho generador de la vulneración alegada y que existe identidad en la presentación de quien obtuvo mediante un fallo judicial la inaplicación de la norma. Es decir, se tienen que dar todos estos requisitos, pero sí podía aplicar para otras personas la inaplicación de una norma por inconstitucional o por inconvencional. Buenas tardes, Juan Ignacio, gusto en verte, adelante, te escuchamos. Buenas tardes, doctor. A ver, es que si le regresa un poquito, por favor, a su ¿Acá? tesis. Ajá. Sí, por favor. A ver, entonces a ver, yo comparto el criterio de que debería ser para efectos generales, porque no tendría caso que cada que se dé la situación fáctica tengas que estar impugnando, ¿no? Me parece incluso hasta un desgaste innecesario del aparato jurisdiccional. Y entiendo entonces que a partir de este criterio es que se ha podido, por ejemplo, que las personas naturalizadas puedan salir insaculadas para ser funcionarias de casilla, ¿no? Derivado que se declaró que solamente fueras mexicano por nacimiento. Ya no, y entonces ya no tendrías que estar impugnando, ya con este razonamiento, ya no tienes que estar impugnando cada elección al momento de que se va a realizar la insaculación, de decir, yo quiero participar, ¿no? Así es, José Ignacio. Que es a partir de este razonamiento. Sí. Okay. Ya no te escuchamos, José Ignacio. No, está bien así, gracias. Y era todo lo que quería decir. Así es, José Ignacio. Y mira, ojo, es una tesis, todavía no es jurisprudencia, pero yo la cito esta tesis porque
es como un llamado del Tribunal Electoral al Poder Legislativo. ¿Sabes qué? Pues dale facultades al Tribunal Electoral para inaplicar normas, pero para efectos generales, no solamente al caso concreto, porque estamos en un proceso electoral. Ahora, habrá muchos que digan, es que en el juicio de amparo solamente es a la persona que va y presenta su juicio de amparo, a la que se suspende el acto, por ejemplo. Pero ¿saben qué? Es que el derecho electoral es un derecho público que afecta a todas las personas. Entonces, no es correcto que el tribunal diga, ah, tú que viniste al tribunal, entonces a ti te inaplico la norma porque es inconstitucional. Pero tú que no viniste, sigue vigente esa norma para ti. Si todos estamos en el mismo proceso electoral y como el ejemplo que dice Juan Ignacio también, pues como unas personas sí y a otras personas no, porque unas personas fueron al tribunal y otras personas no fueron al tribunal. No, realmente aquí, pues es una inconsistencia legal y constitucional y tendría que subsanarse esa inconsistencia y reformar nuevamente el 99 de la Constitución y podría decir el 99 de la Constitución, ¿saben que el Tribunal Electoral tiene atribuciones para inaplicar normas? Pues para efectos generales o por lo menos para todos los que van a participar en ese proceso electoral. A lo mejor lo limitamos y hablamos solamente en ese proceso electoral, la norma se inaplica para todos los que participen en ese proceso electoral. Pero no llegamos ni a eso. La ley dice solamente, y no la ley, que es lo más delicado, la Constitución dice se inaplica la norma al caso concreto. Nada más lo que fue al tribunal. Aquí extiende un poco este criterio la sala en esta tesis, se las dejo ahí en la lámina, pero ese es un tema a pensar, ¿no? Es un tema que se tiene que pensar por parte del Poder Legislativo en una futura reforma electoral. Hay dos cosas que se cuestionan en este tema de control constitucional, que a mí ya muchos alumnos, muchos compañeros me han señalado y compañeras, y que tienen razón. Hay que estudiar dos casos. Unos dicen, ¿y por qué las acciones de inconstitucionalidad en materia electoral, por qué no las resuelve la Sala Superior? Para no tener luego lo que sucede, inconsistencias en lo que dice la Sala Superior y en lo que dice la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ahorita les voy a poner un ejemplo. Entonces muchos dicen, no, pues que las acciones de inconstitucionalidad en materia electoral las resuelva la Sala Superior y le quitamos ese problema a la Suprema Corte. Que la Suprema Corte revisa todos los temas y todavía le agregan electoral a la Suprema Corte y con plazos para resolver, pues no le da tiempo tampoco a la Suprema Corte de andar revisando acciones y acciones de inconstitucionalidad en materia electoral con todos los demás asuntos que tiene que ver la Suprema Corte. Otros dicen, no, las acciones de inconstitucionalidad, aunque sean en materia electoral, le corresponden a la Suprema Corte. Y si no le da tiempo, pues a ver cómo le hace la Suprema Corte para que le dé tiempo y resuelva todas esas acciones de inconstitucionalidad antes de que empiecen todos los procesos electorales de estas elecciones relacionadas de esos estados o a nivel federal. Ese es un tema a discutir y que se tendrá que revisar en el futuro. El otro tema es bueno, si el tribunal va a inaplicar normas porque se estimen inconstitucionales, bueno, que cuando el tribunal diga la norma es inconstitucional, pues sea para efectos generales y no solamente para el caso concreto, porque no es posible que en un proceso electoral una norma sea inconstitucional para unas personas y sea constitucional para otras personas, porque otras personas no fueron al tribunal. Habrá que revisar esos dos temas. El tercer tema es agregarle ya a todas las constituciones locales que los tribunales electorales pueden aplicar normas cuando se estimen inconstitucionales. Y dejo entre comillas para efectos generales para el caso concreto. Eso se tendrá que revisar también en el 25, en el 26, en una reforma constitucional donde se diga claramente, pues también así ya textual, los tribunales electorales en las entidades federativas pueden aplicar normas. Y ya dependerá qué pase con el federal, si para el caso concreto o para efectos generales. Eso es lo que yo pienso. Ahora acuérdense cómo la sufrimos hace 2, 3 años, donde ya querían hasta desaparecer a los institutos y a los tribunales. Yo no estoy de acuerdo, pero nada de acuerdo con esa pretensión de esa reforma. Deben de seguir los tribunales electorales en las 32 entidades federativas y deben de seguir y con más atribuciones. Pero bueno, eso digo yo, ¿no?
Ya veremos qué dice el Poder Legislativo, pero pues a mí sí me gustaría que en una próxima reforma constitucional, después del 24, pues sí dijera claramente que también los tribunales electorales en las entidades federativas pueden aplicar normas cuando se estimen inconstitucionales o inconvencionales. O sea, ya que directamente diga la Constitución, los tribunales electorales de los estados pueden ejercer control convencional y control constitucional, y no sea la sala superior la que diga en una tesis que sí puede ser, ¿no? Pero habrá que revisar todos estos temas, como dice Raúl, como dice Juan Ignacio, hay que ver hasta dónde tenemos que tener las atribuciones de cada autoridad, cuál es la mejor forma de crear un nuevo diseño electoral. La Corte también nos dice, oye, es que si me llegan 20 acciones de inconstitucionalidad y todas las tengo que resolver en una misma fecha, pues me va a dar tiempo, no me va a dar tiempo. Porque la Suprema Corte luego decimos, bueno, también que atienda lo electoral, pero la Suprema Corte atiende todas las materias y le agregamos la electoral. Y el problema de la materia electoral, que no tiene ninguna otra materia, es que la materia electoral tiene fechas fatales para resolver. Y le vamos a decir a la Suprema Corte, al Pleno, tienes fechas fatales para resolver, nos va a decir el Pleno, pues yo no puedo con todo esto. Por eso, no crean que nomás quedó así. Si las acciones de inconstitucionalidad no tienen una fecha específica para resolver, es porque el Poder Legislativo dijo, es que no le podemos decir a la Corte, ay, me resuelves esta acción de inconstitucionalidad en tal fecha. Pues a lo mejor si es una, no hay problema, pero si son 25 y hay que revisar 25 legislaciones de 25 estados, toda la legislación, porque no crean que son 2, 3 artículos. Muchas veces llegan e impugnan toda la norma nueva, la nueva norma electoral, la impugnan toda. Y ya ven lo que está pasando. Y esto del plan B, no crean que es nuevo. En Colima, en el 2009, la Suprema Corte declaró la inconstitucionalidad de toda la reforma electoral. En Oaxaca, en el 2012, la Suprema Corte declaró la inconstitucionalidad de toda la reforma electoral en Oaxaca en el 2012, y tanto Colima como Oaxaca tuvieron elecciones de gobernador en esos años con la legislación anterior, porque la nueva legislación no pasó. Y todo eso se lo estamos dejando a la Corte. Entonces, todos estos temas se tienen que revisar, pero siempre buscando y atendiendo, como lo revisamos, al primero de la Constitución. No se nos pase siempre, pues que lo primero que tiene que hacer un tribunal es proteger los derechos humanos de todas las personas. Porque luego, por ejemplo, cuando llegan quejas de lo que ustedes quieran, pensamos, ya llegó una queja, lo que se está solicitando es sancionar. Y entonces pensamos siempre que la finalidad de una queja o de una denuncia en materia electoral es sancionar, y no, muchas veces esas quejas lo que provocan es la protección de derechos humanos como libertad de expresión o derecho a la información, o como la libertad de prensa, que hay una jurisprudencia muy importante de la Sala Superior que habla de los periodistas y de una protección reforzada a los periodistas, y que todo lo que digan se entiende ilícito, salvo prueba en contrario. Y si hay duda, hay que proteger la libertad de expresión y el derecho a la información de los periodistas. Eso surgió con motivo de una queja, pero en vez de sancionar, el tribunal protegió esos derechos, porque es lo que dice el primero de la Constitución. Entonces no es nada fácil. Y las autoridades locales tampoco tienen un trabajo nada fácil, porque en muchos casos primero llegan al ámbito local. Luego nos acostumbramos a ver qué dice la Sala Superior. Oye, pero ¿qué crees? La primero llegó aquí al tribunal local y entonces primero tenemos que resolver nosotros. Y luego a ver qué nos dice la autoridad federal, pero primero tenemos que resolver ese asunto nosotros, porque primero llegó aquí. Oye, ¿qué dice la ley? Es omisa. ¿Dictaron lineamientos en el instituto? No. ¿A quién le va a tocar ese enredo? Al Tribunal Electoral local. ¿Y quién tiene que proteger en primera instancia los derechos políticos de esas personas? El Tribunal Electoral local. Primero el instituto dictando lineamientos, pero si el instituto no dicta lineamientos, entonces eso le va a corresponder al Tribunal Electoral local. Entonces vean cómo el control constitucional, que siempre pensamos en la Corte y hablamos de control constitucional y pensamos en los tribunales constitucionales, no, el control constitucional inicia desde el instituto, luego el tribunal,
luego la Sala Regional, luego la Sala Superior, luego la Suprema Corte y luego la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Pero inicia en un instituto. Ahí puede iniciar la protección de derechos humanos que nos obliga el primero a la Constitución. A veces no, a veces el asunto es más sencillo y mira, ya hay precedente de la Sala Superior, pues por ahí nos vamos y listo. Pero a veces van a haber casos nuevos, casos inéditos, como este caso que comentó Raúl, es un caso muy interesante. ¿A dónde le llegaría ese caso? Pues primero, pues al Tribunal Electoral de la Ciudad de México. Y tendría que pronunciarse primero el Tribunal Electoral de la Ciudad de México. Y si no hay precedentes de la Sala Superior, pues hay que ver si hay precedentes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y si no hay precedentes en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pues no nos debe dar miedo, nos vamos a Europa, a los tribunales internacionales, al Tribunal Constitucional de Israel, que ya le quieren quitar sus atribuciones, o a donde sea, pero hay que buscar un criterio favorable que proteja el derecho humano de esa persona. Si no lo encontramos en México, habrá que buscar en otros tribunales importantes del mundo, a ver si por ahí lo encontramos. Y si no lo encontramos en ninguna parte, pues nosotros tendremos que hacer la interpretación directa a la Constitución y a los tratados internacionales, pero ojo, siempre con la finalidad de proteger los derechos políticos, ¿no?, de esas personas, ¿no? Eso siempre ha sido muy importante y hay que estarlo revisando, hay que ver estos temas también de las omisiones legislativas, aquí como se dice en este asunto, también el 124/2016, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha reconocido que los tribunales jurisdiccionales locales pueden llevar a cabo el control de leyes locales a la luz de sus constituciones locales, incluso por omisiones legislativas. O sea, tanto el tribunal, la Sala Superior, como la Suprema Corte le dan facultades a los tribunales electorales locales y también a los tribunales locales de cualquier otra materia para que ejerzan este control constitucional y este control convencional, porque cuando nació esta figura, con el primero de la Constitución, de alguna forma se entendía que le correspondía eso a la Corte. Y ya luego cuando pasó a la materia electoral, pues le corresponde eso a la Sala Superior, pero poco a poco los criterios han estado señalando, no, también en el ámbito local se tiene que ejercer este control constitucional y este control convencional, a pesar, como dice el 133, de que las constituciones locales no le den esas atribuciones a las autoridades locales. Si no se las dan las constituciones locales, sí se las están dando la Constitución Federal en el primero y en el 133. Y con base en esas dos normas constitucionales, pues un tribunal electoral o un tribunal de cualquier otra materia a nivel local puede ejercer control convencional y control constitucional. Y siempre, bueno, eso opino yo, siempre una sentencia que proteja un derecho político va a tener un argumento sólido. Si una sentencia restringe el derecho político, entonces sí, tenemos que tener un argumento muy sólido para que pase todos los filtros esa sentencia, porque el primero de la Constitución nos dice, debes de ser progresiva la interpretación y debes de darle la protección más amplia a la protección de ese derecho político. Entonces, hay veces que se tiene que restringir, pero si tenemos que restringir ese derecho político, pues tiene que ser una argumentación muy sólida, porque vamos contrario a lo que dice el primero de la Constitución, busca la protección más amplia, busca la interpretación progresiva. Y yo entiendo claramente que muchas veces hay que restringir la protección de ese derecho humano, pero hay que tener una argumentación muy sólida, porque lo que busca el sistema constitucional mexicano es proteger ese derecho humano, no restringirlo. Y ahorita vean, ¿no? Cómo se dice en los medios de comunicación, ya se adelantaron todos y hay que sancionarlos y son actos anticipados de campaña, etcétera, etcétera, etcétera. Pero nadie piensa en la libertad de expresión. Nadie piensa en el derecho a la información. Son derechos humanos, son derechos fundamentales, son derechos políticos que también todas las autoridades tienen que proteger. Oye, pero ¿qué dice la Constitución y la ley que el proceso electoral inicia en septiembre y que las campañas o precampañas en noviembre, etcétera? Sí, pero también dice la Constitución que la libertad de expresión es un derecho fundamental en una democracia constitucional y que todas las autoridades lo tienen que proteger. Entonces no es tan fácil decirle a una persona, yo te sanciono porque estás diciendo estas cosas.
¿Y dónde queda la libertad de expresión? ¿Dónde queda el derecho a la información? ¿O dónde queda también el derecho a los periodistas? ¿Qué pueden o qué no pueden decir los periodistas? Eso también es importantísimo. Entonces, estamos en una verdadera democracia constitucional. Tenemos que revisar también la protección de sus derechos. Por eso, desde mi punto de vista, es muy particular este punto de vista, pero lo que hizo el INE al dictar lineamientos, pues creo que fue lo correcto. Sabes que estos son los lineamientos y tienes que cumplir con estos lineamientos, pero no se suspendió ninguna de esas actividades. Simplemente se dijo, oye, como no está regulado, pues cumple con estos lineamientos. Ahora, en un futuro, lo que tiene que hacer el Poder Legislativo, que yo espero que sí suceda, pues oye, si estamos en este problemón, ¿sabes qué? Pues vamos a crear en la Constitución la figura de elecciones primarias. Y ya, si los partidos políticos quieren elecciones primarias, pues vamos a sentarlo claramente en la Constitución. Y estas son las fechas, y estos son los requisitos, y esto es todo, para que haya elecciones primarias como en Estados Unidos. Se acabó el problema. Pero bueno, eso ya es en un futuro. Ahorita, pues todos nos sorprendimos con estas situaciones que están sucediendo y creo que estuvo bien, desde mi punto de vista. Claro, cada quien puede tener una opinión diferente, pero que haya dictado el INE lineamientos, pues creo que fue lo correcto, porque por ahí están en juego la libertad de expresión y el derecho a la información de todas esas personas y de todos nosotros. Entonces no es tan fácil así nada más, es que no se puede y listo. No, el primero de la Constitución nos dice, todas las autoridades deben de proteger derechos humanos y en caso de duda busca la interpretación favorable de su protección. Y aquí estamos hablando de la libertad de expresión de una serie de personas y del derecho a la información de todos, nosotras y nosotros. Entonces, bueno, hay que seguir revisando estos temas. Y ojo, yo no sé qué vaya a pasar, pero esto que está pasando en el ámbito federal quizás se pueda plasmar en el ámbito local, en otro tipo de elecciones. Entonces hay que seguir claramente todos estos precedentes, hay que ir paso por paso qué va diciendo el INE y paso por paso qué va diciendo la Sala Superior, porque en una de esas nos pasa también a nivel local. Y entonces tienen que intervenir los institutos estatales electorales y los tribunales electorales cuando el tema sea a nivel local. Pero nunca debemos de perder de vista la protección de derechos políticos como libertad de expresión y derecho a la información, que en todas partes del mundo dicen que son dos derechos fundamentales en una democracia constitucional. No puede haber democracia en un país si se restringe la libertad de expresión y el derecho a la información. Entonces, no es nada sencillo estos casos, nada sencillos, y creo que esto, pues sí, necesariamente va a provocar una reforma constitucional después del 24. No sé si sea el 25, el 26, pero ojalá antes de las elecciones del 2027 ya tengamos un nuevo diseño constitucional donde se siga protegiendo estos derechos políticos muy importantes como son la libertad de expresión, ¿no? Y el derecho a la información. Pero sí debe de quedar muy claro, las atribuciones de las autoridades electorales son las mismas a nivel local que a nivel federal, o sea, deben de ejercer control constitucional y deben de ejercer control convencional. Claro, la autoridad local en el ámbito de su competencia, o sea, debe revisar la legislación de su entidad federativa, nada más. Y a nivel federal, pues se revisa toda la legislación en general, ¿no? Esta jurisprudencia también se las dejo ahí, es muy importante el principio de progresividad, era lo que les decía. Y vean el fundamento, ¿no? De conformidad con lo dispuesto en el artículo primero de la Constitución, en el 35 también de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ¿no? Se dice que se debe, la primera reconoce, ¿no? La prohibición de la regresividad respecto a tales, no pueden ser regresivos estos derechos. O sea, pensemos en libertad de expresión. Si nos dice la Constitución debe ser progresivo en proteger la libertad de expresión, pues no debemos ser entonces regresivos. Entonces, sancionar a alguien por lo que está diciendo, podríamos caer en un momento dado en la regresividad de la protección de ese derecho político, en este caso, electoral. Entonces, hay que buscar siempre proteger, ¿no? Entonces, también nos dice, el Estado se debe limitar a modificaciones formales o interpretativas de los derechos humanos.
y siempre debe buscar la ampliación de la protección de esos derechos humanos e eliminar todo tipo de restricciones. Los principios de progresividad, no hay que ser regresivos, hay que eliminar todo tipo de restricciones para proteger la libertad de expresión. Y atendiendo a que esta sí es jurisprudencia, pues todas estas personas que han sido tan cuestionadas y que se están adelantando y que actos anticipados de campaña, pues también tienen un derecho que los protege, que es la libertad de expresión. Entonces hay que tener cuidado y ellos mismos muchas veces lo han señalado. Estoy haciendo esto en el ejercicio de mi libertad de expresión. Entonces, pues hay que tener mucho cuidado y yo espero que se abran las puertas con una reforma en el 25, en el 26 y se potencialice la protección de la libertad de expresión y no tengamos una ley tan específica como es la actual, que no puedo decir esto y que no puedo decir aquello y que tampoco puedo decir esto y que tampoco, porque esto está limitando la libertad de expresión. Es una ley que tenemos que ya no está actualizada, ya no es una ley del 2023, es una reforma que se hizo en el 2007, que se hizo después en el 2014, pero ya no está con estas disposiciones. Una vez que nació el artículo primero con su reforma en el 2011, ya tenemos muchos temas en la ley que no son acordes a lo que dice el primero de la Constitución. Nada más que así le entramos al 24. No se pudo reformar nada, no pasó el plan B para el 24, entonces tenemos normas contradictorias en la propia Constitución. Y ni modo, porque la idea era reformar la ley, reformar la Constitución y hacer armónicas todas estas normas, pero como no alcanzó para la reforma, pues tenemos algunas contradicciones ahí en la misma Constitución que hay que ponderar en cada caso concreto, pues qué artículo de la Constitución vamos a aplicar, qué norma, porque bueno, tenemos esas restricciones constitucionales que han sido tan cuestionadas, pero siguen ahí las restricciones constitucionales. Entonces, pues tenemos que atender a todo el sistema jurídico mexicano y buscar siempre, no se les place nunca, ¿no? El principio de progresividad. Buscar siempre proteger derechos humanos de todas las personas, no solo en el ámbito electoral, sino en todos los ámbitos, ¿no? Y finalmente, con esto terminamos, ¿no? Tampoco se les olvide nunca el artículo 17. Para mí es el más importante, el 17 de la Constitución, que nos habla de tutela judicial efectiva. Porque ya vimos que la Constitución nos dice todas las autoridades deben de proteger derechos humanos, etcétera. Pero si no me dan acceso a la justicia, ¿de qué me sirve que diga la Constitución vamos a proteger todos tus derechos humanos, todos? Y yo llego a un tribunal y me desechan mi demanda. Entonces, la tutela judicial efectiva es fundamental, ¿no? Como dice el doctor Sergio García Ramírez, es la clave en un sistema democrático en un país, que exista la tutela judicial efectiva, que exista acceso a la justicia. De nada me sirve tener una constitución ejemplar que diga que voy a protegerte todos tus derechos si no hay acceso a la justicia y debe ser de una manera pronta, completa, imparcial, gratuita, debe haber un debido proceso y debe existir la figura de la presunción de inocencia. Pero lo primero es que me admitan la demanda. Pero antes de que me admitan la demanda, que exista el tribunal. Nada más piensen en 1982, las elecciones presidenciales de 1982. No había tribunales electorales. Mucho menos pensar en tutela judicial efectiva. Ni siquiera teníamos los tribunales a los que podíamos acudir. Ya están los tribunales. Entonces, ahora lo que tienen que hacer los tribunales electorales, siempre buscar la interpretación más amplia para admitir la demanda. Y que se cumpla con el 17 de la Constitución, que también está en diversos tratados internacionales, tutela judicial efectiva. Hay que tener también mucho cuidado cuando desechamos una demanda. No digo que no se desechen, muchas veces hay que desecharla, pero siempre hay que pensar en el 17 de la Constitución. Si hay forma de admitir la demanda y atender los agravios de esa persona, hay que cumplir con el acceso a la justicia y la tutela judicial efectiva. Si no hay forma, pues no hay forma y punto. Pero si encontramos por ahí una interpretación para atender a esa persona, admitir su demanda y resolver el asunto, pues vamos a atender a un principio constitucional y también que está en los tratados internacionales. Bueno, compañeras y compañeras, con eso termino. Creo que yo los voy a ver en otra sesión de este diplomado.
No estoy seguro, creo que sí, pero si no, acuérdense muy bien, ahí está mi correo electrónico, dario.mora@te.gov.mx. Los que ya me conocen ya saben que cuando me escriben siempre les contesto, ya también saben que si alguien quiere esta presentación, escríbanme en mi correo y yo les contesto haciéndoles llegar esta presentación, pero no solamente en este diplomado, ¿no? Recuerden que siempre estoy a sus órdenes en la Escuela Judicial Electoral. Cualquier duda que tuvieran con la oferta académica de la escuela o cualquier duda que tuvieran sobre alguna sentencia, alguna jurisprudencia, algún tema de la sala superior, de las salas regionales o de la propia Escuela Judicial Electoral, pues aquí estamos a sus órdenes con todo gusto. Me dio mucho gusto estar con ustedes ayer y hoy y creo que nos vamos a ver en otra sesión, pero si no, ya saben, ¿no? Ahí estoy a sus órdenes en mi correo electrónico. Muchas gracias por su atención, que tengan una excelente tarde y ojalá nos podamos ver pronto en otra sesión. Muchas gracias, Eladio, gracias, Juan Ignacio, gracias, Claudia, Aarón, Muchas Gabriel. gracias. Muchas gracias a los que no veo en pantalla también. Gracias, Inés, también por darle seguimiento a esta presentación, compañera mía de la Escuela Judicial Electoral. Muchas gracias a usted, profesor. Excelente tarde. Gracias, Inés. Cuídense mucho. Buenas tardes a todas y todos. Gracias, maestro. Gracias, Raúl, por tu participación y Juan Ignacio.